bienvenidos a Parte Gaming. Estamos de vuelta con más gameplay de Starfield. Así que nos quedamos aquí en esta misión donde estábamos anteriormente, porque en el video anteriormente, ¿verdad? Tuve un problema, se fue la energía eléctrica, ¿verdad? Aquí, mientras acababa este gameplay, eso no pude editarlo como yo quería, ¿verdad? Así que aparentemente donde nos quedamos, pues básicamente tenemos que nuevamente empezar con la misión del banco. Así que nada, lo estaremos haciendo por culpa, tú sabes, de energía eléctrica pluma. De hecho, estuvimos sin luz hasta eso fue, yo estuve grabando como eso de las 7:30 de la noche, y la luz no llegó hasta el otro día a las 1, 2 de la tarde llegó la luz. O sea, obviamente yo no estaba aquí, estaba trabajando, pero mano, todo el día yo loco por jugar Starfield, y que tú estés jugando y se te vaya la energía eléctrica, pues esto pues te destaca un poco. Realmente no puedo editarlo porque una vez el video se detiene sin yo hacerlo, sí se guarda el video. Lo que pasa es que no puedo, todavía no averiguo si se puede de alguna manera, pero no se puede editar. Soy yo donde lo edito, al tú pasar el video no quiere guardarlo en la aplicación para poder editarlo. La única manera es en YouTube. Así que nada, vamos a continuar con la misión que nos quedamos anteriormente. Básicamente tenemos que nuevamente empezarla. Así que nada, lo que hicimos fue que arrancamos los mercenarios, dame a hablar con ellos rapidito. The Galbank y luego Archives. brincamos May I see your a credentials, la misión please? que es donde estaban. Nada, hablé con ellos rapidito para explicarles. Así que vamos a ver rapidito con dónde nos quedamos en este rato. Oye, pero mi mierda. Lo tiramos. Lo vamos a ver John Wick aquí. Never met. Estar por aquí. I ain't never met. Se me olvidó hacerlo antes de empezar. Never wise to be in my way. Bueno, lo tengo ahora. Yo sé que hay están por ahí. No, ahí está. Te vayas, güey. ¿Qué tiene este? Una tronco, mira ahí, no lo voy a llevar. Y yo creo que esta ropa la tenemos. Me gusta no sé si la tengo. Me la voy a llevar por si acaso. Ahí, aquí estamos. De hecho, es que tampoco no me había dado break a verificar este sitio. Eso lo aprovecharemos ahora. Mano, yo pensando así ahora. Allí, pero dame lootearlos primero. No sé si algunos de ustedes han tenido la oportunidad de jugar el traje, no recuerdo si me lo llevé, pero si me lo llevé yo creo que lo vendí. Y esta arma, no sé si la tengo, pero me lo llevo. Vale, vamos a ponerla, vamos a probarla. Pero no recuerdo. Como te estaba diciendo, pero yo planeé unas cosas así, quiero probar esto, yo por eso. Esta, vamos a añadirla por esta la torre, esta vamos a añadirla por esta.
le estoy hablando del jueguito de Horrorworks, de los creadores de Obsidian, o sea, el estudio de Obsidian, no es el creador mismo. Ellos son los creadores de Fallout New Vegas. Si no han tenido la oportunidad de jugarlo, o no saben mucho de ese jueguito, de Horrorworks, no sé, obviamente no se compara con este mismo, con Starfield o con Skyrim, pero sabemos que Obsidian hace un excelente trabajo a la hora de hacer RPG. Y fíjate, a pesar, no es que sea el super juegazo, me gustó el humor y la comedia que ellos la añadieron, ese humor negro al juego. Y obviamente es así, futurístico. Yo espero que ellos agarren ideas de Starfield, que asumo que lo van a hacer, mano, porque realmente tiene un potencial y a mí me encantó. No es que sea el super juegazo, pero como les digo, ellos tienen buena experiencia haciendo juegos RPG, ellos hacen Pillars of Eternity, es súper similar a lo que es Baldur's Gate. Pero si no has tenido la posibilidad de jugarlo, The Other World, si te quedas con ganas de este jueguito, como les digo, no es el super juegazo, pero sí es un buen RPG, a mí me gustó. Yo sé que me faltó por jugar ese juego. De hecho salió una perdón, salió una versión como remasterizada, como un Enchanted, yo creo que por aquí no hay nada. Al principio tuvo mucho problema, pero luego lo arreglaron, tuvo varios bugs. El otro se fue, ¿verdad? El que estaban hablando con él era ahí mismo. Sí, anyway. Pero el juego hizo para mí es un 8. Pero la narrativa, en cuanto a los diálogos y todo lo demás, está bien súper trabajado y ese humor que le añadieron está bien bueno. Así que eso lo recomiendo. Yo tenía pensado comprarlo en la PC también porque obviamente por el monitor ultra wide mío, yo lo jugué hace tiempo fue en el One X, no fue en el Serie X. Yo me pongo la caliente, me pierdo ya. Yo tengo que ir a la llave. Así que déjame, yo creo que puedo ir a la nave. O puedo ir directamente aquí, yo creo. Podemos hacer fast travel rapidito. Luego de terminar estos quests, ok, vamos a la llave. De hecho, no sé si tengo que informarlo. Vamos a primero informarlo, por si acaso. Dame buscar el quest. No es cargue la prueba, busca la prueba. Ok, no sé si me sale dónde que falla ese quest. Que no me acuerdo de los nombres de los planetas. No era aquí donde estábamos, así. No. Era en... Ahí será aquí. Tampoco. Espera acá. Está cerca de esta federación, creo que es. Aquí no es. Tampoco es. No, yo pensé que estaba cerca de este sitio del. Aquí. Fuera en el. A ver si era aquí. Estación Estelar. No sé dónde era eso. Aquí está esta opción. Ahora no recuerdo si está en esta estación ahí. Yo creo que sí. Yo creo que sí, dame ahí. Si es que puedo viajar desde aquí, si no, pero me fastidia. Eso, hay varios jueguitos que quisiera jugar aquí, no es aquí. En la PC, obviamente por el minuto del ultra wide. Lo mismo que hacerlo con Saber, pero cuando tengo pensado en si una vez yo termine Starfield o Baldur's Gate, uno de los dos, yo creo que rápido me iría por Cyberpunk y lo jugaría aquí en la PC.
porque realmente cuando lo compré, yo creo que lo mencioné anteriormente, lo compré en el serie... en el serie X no había salido, yo creo. El One X, ahora no recuerdo, no, el serie X. Dio problemas, so... lamentablemente lo jugué solo 4 horas, ese jueguito, y se me perdió el planeta. Creo que era aquí. Estoy chequeando todos los que he ido, que recuerdo así. US Billion, yo creo que era aquí, vamos a ver. Entonces... no podía jugarlo bien en el serie X, tuve problemas en una de las misiones. Recuerdo que me quedé estancado, el personaje, no era un personaje que se quedó en el ascensor, que era el compañero de nosotros. Él se encajó, luego que le di para atrás, volví, se encajó un NPC que era uno de los enemigos, no me dejaba subir al ascensor hacia la misión. Y de ahí lo dejé de jugar, así que... Vessel ID acknowledged. Port 1 cleared for docking. Welcome home to the Vigilance. Pero hasta el momento, pues Starfield me está dando este hype de nuevamente jugar Cyberpunk. Tenía pensado jugarlo para traer ustedes y hacerlo, traerles primero el contenido del DLC que, según busqué información, ¿sabes? Porque grabé el video de todo lo que necesitas saber. Y según la información que mencioné en el video, pues... I have, Dad. puedes I want to empezar be el as juego good a sin la co-pilot necesidad for de the haber captain jugado as I am for you. el juego básico, o sea, doing puedes a jugar great job la restraining expansión sin la What do you necesidad say de we jugar el get juego you a new básico, outfit pero next time we're playing realmente como inside? lo quiero hacer It still fits, Dad. de manera And I love it. Now, cronológica, en el sentido, pues empezaría primero por el juego base y luego pasaría a la expansión. Yo para mí siempre lo que me ha gustado de Steve... perdón. Me da de cada jato cuando hablo mucho. Por lo menos CD Projekt Red, yo sé que ellos nunca han decepcionado, por lo menos con Witcher hicieron. Las 2 expansiones que salieron, súper buenas, súper durísimas. Y yo pienso que Cyberpunk, de hecho, las good to have you críticas que back. le dieron, todas le dieron what can I 9 do 10. for you? Así que dicen que está bastante bueno. Ok, puedes dar mi información. No soporto hablar del pasado, Tendrá acceso a... Es que quiero darle la información. Yo creo que ya no tengo información para entregarle. let me know if you need anything else. Anything new to report? You're not gonna let this go, are you? Why do you care so much about my past? No sé, tú dime. Eres tú la que insinuó que tenía algo de decirme, digamos, que es cortesía profesional. Me gusta saber con quién trabajo. Ya que dejo mi vida en manos de Steve, no estaría de más saber quién me protege. Okay. But don't say I didn't warn you. You might not like what I have to say. Ya Would it aprovechamos, hablamos shock you to learn that I spent some time in prison? I suppose that makes me a hypocrite. Estas somos todas iguales, así que al contrario, ahora todo cobra sentido. No eres una hipócrita, pero tienes muchas cosas que explicar. Podría decir que me sorprende, sí. Porque iba a ser una hipócrita. Al contrario, ahora todo cobra sentido. A ver qué le doy. Good. I like keeping you on your toes. Maybe I should explain. Explícate. I grew up in the well in New Atlantis. Okay. Parents made barely enough money to keep the lights on in our apartment. After I dropped out of school, they begged for me to look for work. I realized it was a lot easier to simply take whatever I wanted instead. The year after that, I'm a career criminal with UC security breathing down my neck, and my parents kicking me out of the house. Y todo lo que tenía que hacer, viviste en una calle entonces, de delincuente por qué cosas. Cosas, ¿no? That's just it, though. I was having the time of my life, earning way more than I needed to simply get by and loving every minute of it. Back then, if you would have told me one day I'd be wearing this uniform, I'd have said you were out of your mind. Mírate ahora. Seguro que sí,
de la CEU te acabo reclutando para una misión encubierta. Te debes recordar de esa época, ¿no? Si quieres, lo dejamos. El primero. Thanks. I'm quite proud of where I've ended up. Let's just say the years after my time in the well were filled with highs and lows. Cosas, ¿no? De delincuente policía. The point is that Justamente se ven en los videojuegos. I felt you deserved to know a bit about my past, to know where my anger towards the fleet comes from. Ok, gracias por contarme todo eso. No tienes por qué justificar tu ira. Ser una delincuente no entiendo dónde está la flota. Son cosas muy distintas. Ok. You're welcome. Well, I think you've had enough for now. You get the point. Let's get back to it before Keyboy writes us a citation for loitering. Ok, dice tendrá acceso a los recursos solamente. ¿Puede darme información? Ok, le vine a traer la información. I'll be pero here if parece you have que any more no- questions. Los que tenemos no Yes? hay que dárselo. Así que vamos rapidito al otro planeta, a la llave. Ya viendo, tenemos que entrar a la nave. Y se pasa. El diario se lo recomiendo, no es que sea un super juegazo, pero si le quedan ganitas así de jugar Starfield, pues está súper bueno. De hecho, tengo cosas. No me parece que no estoy tan lleno. Sí, estoy lleno. Tengo que hacer unas cositas antes de seguir, que si no se me va a olvidar y me voy a zumbar por ahí para abajo y tú sabes. Nave nueva, así que se me perdieron donde van los recursos, creo que arriba, ¿no? O aquí. Arriba. De hecho, ya están trabajando en el segundo. Pero realmente cuando lo iniciaron fue súper gracioso porque simplemente ellos tenían el título, así mismo lo dicen en el trailer. Y así de esa manera es que va a la comedia del juego, que hasta ellos mismos se vacilaron en el mismo trailer. Así que este es mi inventario, déjame ver qué tengo para soltar. Lo que tengo son trajes. Los trajes hay que agarrar de allá, ¿verdad? Pues. Que se ven cool. So, vamos a dejarlos aquí. Eliminado, no entiendo. Chequeo ahora. Que dice eliminado. Casco especial nevante eliminado. Porque lo tengo repetido, no sé, no entiendo eso. Yo chequeo ahora si aparecen allá. Espero que sí. Creo que este lo tengo. Yo verifico ahora. Ok, hago el inventario. Este es lanza de precisión, ¿qué? Así que se llama esto, sí, ok. Sí, tengo los dos trajes. La mochila, que los cascos que acabo de poner. Sí, como que me soltó los repetidos, ¿no? Pero este está repetido, no sé por qué salió el Game Style. Anyway, vamos a dejar esto ahí. Y creo que tengo alma, no verifica la alma. Yeah, what is it? Déjame chequear aquí en varios que tengo. Hasta el premio que sé que entregarlo. Y la alma. Puedo guardarla allí, pero si acaso la guardo. Esto no lo he probado, ¿verdad? Ok, esta la voy a dejar aquí. Después yo la acomodo con calma y... Vamos a dejar esta aquí también. Y esta se caso, después yo la busco. Esa la pongo en una de las que no estoy usando. Te la voy a poner en poco y ya sé por cuál. Vamos a ponerla por esta. Voy a verificar si tengo bala de esa arma. Se la acabo de quitar. Señor, espérate. Falta de respeto. Me tumbo. Anyway, también después verifico si tengo bala o no. Vamos a continuar. Se la llave. Este quest ha estado bastante larguito. Está bastante bueno. Así que
tenemos, ya hicimos prácticamente todo. Your ship is way bigger than Nos Dad's. pedían, era este premio que se lo teníamos que entregar primero a la muchacha y luego hablamos para darle la información que buscamos aquí en el, Board is clear. para los Done. delegados. Está viendo duro aquí. Vamos rapidito para acá. A brief history of time. If you find any addition, any at Digo, all, I will la estación. I bet Cora's already finished the pre-flight checklist. That's my girl. Ok, primero vamos donde... Next time you see Bog, tell him to lighten up. Guy's got a real attitude. Tenemos dos objetivos. Ok, vamos para... ok, pruebas que lo dejé puesto. Hablar con un delegado, o lo otro era... Esa no es, esa no es... la luz de la oscuridad... El gran embrollo... No, esa no es... Tampoco... ya que eran actividades, vamos a ver. Habla con Bob. Habla con Bob. Sí, también, era como esta misma. Pero... Es que me dice que hable con Bob. Vamos a hablar con Bob, por si acaso. Si es que es aquí, si no es aquí, bueno. Y después You vamos a wanna comunicar. get back? Avoid the last Nova. Por un si acaso, y no es... Es otra cosa. O sea, que no vaya a ser la principal y después de esta misión, pues no se te vaya. No sé si es parte, pero por si acaso. Ok. Are you looking to start something? No matter what, La misión no está aquí. Vamos a hablar con él. oh, you look like it. Yes. The fleet Well, I was wondering when you'd wander my way. turn against us. The name's Fergus. Fergus Wickham. But you could call me Bog. Welcome to the last Nova, where the drinks are never free. ¿Por qué te llaman Bob? Got it back in my experimental days. Before we fixed up Nova, she was a real boggy mess. Practically an indoor swamp. I figured some of what's growing around here could make some decent booze. And some might say I only got the booze part right. Yo acabo de encontrar mi nueva casa. Eso no voy a hablar de esto, no quiero hablar, quiero refrescarme, ¿ok? As long as you're buying, stay as long as you like. The last Nova never sleeps, so no last call here. Since it's your first time with us, I'm willing to make an exception to the rule and offer you my speciality on the house. One free bottle of Bog's Grog. That's the spirit. I knew you'd be the adventurous type. And if you like it, you're in luck. Cheapest drink you can find. And guaranteed to drown those sorrows. Ok, dice que has estado aliciado con a nadie le gusta un camarero triste. ¿Qué me puedes decir que has explicado de I'd la never go acción down to o that prison. I've heard Jasper Crick's his ghost. Nova was the lovely sight you see before you. She used to be a hydro farm and put up quite a fight when we decided to give her a makeover. Overgrown water everywhere. Es que no escuchas que Almost gave cuando up. me hablo. But
What's a proper dijo home Bob, without pero a pub, no eh? lo escuché más si dijo otra cosa. Vamos a darle Yeah. Working around this slot day in, day out. You'd think they wouldn't give a damn. que va, creo que se quejan de verdad. No escuché cuando nos desahogábamos, deja que haga lo mismo. Y esto es un truco para que me pida algo de beber, pierdes el... Okay. I think I should take you up on that offer. I guess I'm thinking of my dear old Maddie. The only woman I ever loved. Almost married her again. I missed my chance and I lost her in one of my best mates. Maldición. Tell you what, you want to help an old man out? Bring me back the one thing of Maddie's that ever meant anything to me. Su anillo. Ok, tú indícame la dirección exacta y le conseguiré el anillo. You're in luck. Clay showed up on my radar a bit ago. Probably why I'm in a bigger rut than usual. I'll send you the details. I don't care how you do it. Just get that ring back. Ok. César, esta vuelta dice que sí y yo. Veo la conversación hasta aquí. Captains get better uniforms, better perks. I bet they even get better drugs. If I had a billion friends. Nada. Realmente verifiqué las quests y notas. Era una opción, como quiera sale marcada en la misión que vamos a ir ahora. Así que pensé que eran como misiones aparte. Lo decía, I never, ever imagined I'd be in the heart ok, ya estamos puestos con la misión. of the Crimson Fleet. Vamos a hablar con Delgado. Muy rapidito. Aquí yo me pierdo, así que... No sé si aquí... Vamos a seguir... Sí que me sale. Ok, por aquí. No he pasado mucho tiempo en este sitio, así que... I like my weapons like I like my coffee. Eso. Scaldy. Tubo de papel higiénico. Y esto... No, aquí hay una libreta. Me ha indicado dónde cayó las escaleras. Okay. If you need credits, hit up the mission board at the core. Soy nuevo aquí, recuerden que saben. Medio perdido. Ya llegamos, vamos a hablar con Delgado rápido. Ah, me acaba de ella. Your buddy Rokov is aboard the Key. Told me everything that happened. Yeah, he won't shut up about you. Keeps going on and on. Now I remember why we kicked his ass out the fleet. Dice, no está Rokov. No está tan malo, resultó ser de mucha ayuda. Rokov hizo que me encargara de todo, pero al menos conseguimos lo que queríamos. Yeah, that'd be a first. All right, Neva, you've made your point. Well, since you're vouching for Rokov, I guess we can give him another chance. All right, now that is out of the way, we can move on to the matter at hand. Crix's legacy. Speaking of which, let me see that data you copied from the Galbank archives. No sé si él nos casará, estaría cool que pasara eso. Ah, so the Galbank transport went down over Bannock 4. Bannock. Why does that sound familiar? Bannock. Neva? Yeah, keep your panties on. I'm looking it up. And I got it. Bannock 4. Let's see. Damn it. Bannock 4 is an EM-class gas giant. We can't even get a ship near the thing without frying every circuit aboard. Whoa. EM class is an absolute no-go. There ain't a ship alive that can handle that. Pero tiene que haber algún modo, estamos en un callejón sin salida. Voy a probar suerte, gigante gaseoso de clase EM. Ok, nos explique eso. Don't know that one, huh? Well, pick up your pencil. There's gonna be a test on this later. EM class means the planet is giving off a ridiculously high amount of electromagnetic radiation. We're talking off the charts here. Fly your ship anywhere near one of these death traps, and you'll blow every single circuit on your ship. You'd be dead in space. Get it? Ok, estamos en un callejón sin salida.
Yeah, sure. We'll just wrap your ship in a ton of copper and launch you right in there. That ought to do the trick, right? Both of you shut up and think for a second. I'm sure Creeks hit the same roadblock. All we need to do is figure out how he got around it. This sounds like a goddamn waste of time to me. Que Creeks no habría abandonado. Neva tiene razón, puede que esto no lleve a ningún lado. A lo mejor los datos están mal. No sé. No sé qué darle. Vamos a darle esto. That's the spirit, Rook. That is the essence of the Crimson Fleet that has been slipping away lately. Neva, the Galbank data says the transport had a CBR-27 transponder. Can we track that kind of thing? Pinpoint its exact location? That transponder is military grade. We're talking ultra-bit encryption, constantly reshuffling frequencies. We don't have shit like that laying around. But before you get that pissy look on your face, I heard that the UC's been working on a ship signal decryption system called the ComSpike. We grab that little beauty, and we'll be able to track anything you want. All right, here is the plan, so shut up and listen. Rook, I want you and Neva to put your heads together and get us that ComSpike. I don't care if it's mounted at the top of mast. I want it. In the meantime, I'm going to find out more about this EM-class gas giant problem. And I think I know just who to ask. Give me a little time to crunch the numbers on the ComSpike with Jazz, and I'll point us in the right direction. No lo apañaremos, lo prometo, lo haremos lo mejor posible. Ah, genial, Neva y yo. Te rindes así como así. Vamos a darle esto, pues, chaval. Yeah? Well, I got news for you. You're no damn picnic to work with either, so deal with it, Rook. All right, that is enough. We are in arm's reach of Crix's legacy, and I don't have time to deal with this kind of bullshit. Now, both of you, get the hell out of here and get to work. All right, let's get this over with. Follow me. Any day you make it through is a victory in my book. Vamos a seguirla. Anything ship-related, you're at the right place. Okay, habla con ella. All right, let's get right to it. Did you get the Earth Savior Award? Or Yep. am I gonna be very disappointed? Bueno, ¿qué haces ya aquí? Porque tengo la sensación de que voy a gastar más dinero de esto que tú y que yo. Vamos a darle eso, pues, chaval. Well, that's because you'd be absolutely right. So, tras que nosotros You lo see, robamos, hay que ver que everyone above you in the fleet is making more than you are off the same gig. That's why we're all fighting our way to the top. Understood? Good. Now, you might want to hand over that award before I have you tossed off the key. Just a thought. Vamos a dárselo. La próxima nos quedamos. Well, well, look at that. You followed my directions, and now you're gonna end up with some credits in your pocket. Of course, it would have been more money if you hadn't blabbed about the damn thing to roll call, but that's on you. Anyway, here's your cash.
Keep this up, and I might even start respecting you. All right, Fleet? We've all got work to do, so let's get to it. If you want to stay under the radar, I got just the thing. Déjame ver lo que acabo de coger. Es otro color. ¿Otro color? Sí. Se llama. Los que tengo no me gustan. Así que vamos a seguir. El objetivo es informar el proyecto de la misión. We gotta hit some military convoys or something. Fastidio. Volver allá, donde no quería. Me adelanté esta misión, ¿no? Nos vamos rapidito. Yo voy allá para informar de las cosas y no era en ese tiempo, yo puedo adelantar. Time to tell Cora we're back. Hay que informar al sitio este. Que era en... que ya se me olvidó. Tierra. Nice clean dock there. Sometimes I just want to turn off the grav drive so we can float around. Desde que le bajé el último de Nvidia, siento que el performance estaba mucho mejor. Tampoco me bajaba mucho, pero lo siento un poquito mejor. También es que estuve jugando Baldur's Gate y el performance me estaba So I heard there was a bit of excitement on the Siren of the Stars. Your handiwork, I assume? Pude robar las credenciales del Galvan, las noticias viajan rápido por aquí. Habría que arrestar a algunos pasajeros de Skyrim Stars. Nice work. Any specific evidence you picked up regarding criminal activity should be given to Lieutenant Toft after the debriefing. If the evidence pans out, you can visit those alleged criminals in our brig the next time you stop by the Vigilance. But for now, what do you have on Delgado and his little ragtag group of pirates? So... We told you we'd be keeping tabs on you. So, did you get information for us or not? Yes, and I heard there were no casualties. Excellent work. Except for the eclectic hit squad that you took down at the archives. You've taken care of that mess, by the way. Speaking of which, I assume you copied the information from the Galbank's computers. Let me see what you got. So the legacy went down at Bannock 4. Bannock 4. Why does that sound familiar, Toft? Bannock 4 is an EM-class gas giant, sir. There isn't a ship in the fleet that could safely get near that type of world. Así que Delgado se la apañará. Creo que estamos en un callejón sin salida. ¿Cómo sabes todo eso? The Bannock system was the site of a significant battle during the Narian War. I had to do a research paper on the subject at the Academy. It sounds like you admire that lunatic. No lo admiro, pero hay que admitir que es inteligente. Solo te estaba avisando de que tiene recursos. Call it whatever you like. It doesn't change the fact that Delgado is still a murderer. Your best buddy has killed every single one of our previous informants.
That's enough, Lieutenant. Okay. Even if Delgado has an immediate solution to the EM problem, there's still the matter of tracing the Legacy's transponder signal. Se cree que algo llamado Deacon soluciona su problema. No te preocupes, está ayudando a seguir ese legado. Of course I am. We don't really have a choice in the matter. There are no shortcuts. The route you're taking to secure Crix's legacy for the Crimson Fleet is the only one at our disposal. If you suddenly change your behavior, they'll know something's wrong. I realize it's difficult, but I urge you to stay the course for now. In the meantime, we'll formulate a plan to ensure the Crimson Fleet doesn't get their hands on that money. They have information about the comm spike? Damn it. I'm afraid I'm not familiar with that device, sir. No, you shouldn't be familiar with it. It's a highly classified project. It's an advanced signal decryption and tracking device that the UC Navy's been working on for years. How the hell did the Crimson Fleet find out about that? There must be an information leak somewhere, sir. It's the only thing that makes sense. I'll see what I can find out. Fine. This is what we're going to do. You keep playing along and go after the comm spike. Lieutenant Toft and I will see what we can find out about Bannock 4. Solo no tiene manos para convencer el consejo de atacar la flota. No vamos a avistar a la armada de las de un intento de robar el... A ver. Bueno, no, porque si I hay don't un see the informante, no point. lo vamos a hacer. Crimson Fleet apparently has a pipeline of information flowing from somewhere within the UC Te military. acabo de decir. Any attempt to move the comm spike would be a waste of time. We need to play this close to the vest. Exacto. Perfect. Just stick with the plan and we'll see who gets to Crix's legacy first. This mission is going to require discretion on a number of fronts. Remember to turn in any evidence fragments you find. That information is classified, so even what I do know, I can't divulge. Now, I realize as part of this mission, you'll probably end up finding out anyway, but that's besides the point. For the sake of your cover, it's best you work with whatever information the fleet gives you. I'll be here if you have any more Nada questions. importante. Así que... ¿Puedo ir donde los puedo ver? Nada. See all that chest Vamos candy a ir a la nave y grabamos ahí para no hacer aquí. Ya que lo demás son misiones, pues no quiero como que arrancar para esta misión. Ojalá lo hacemos todo en un video como hemos hecho anteriormente. Así que déjame grabar aquí. Así que nada, mi gente, si les gustó, por favor denle like y comenten en los próximos días, pues les seguiré trayéndole más contenido de Starfield, así que pendiente aquí al canal. Como lo mencioné al principio, voy a estar variando uno que otro videito de Baldur's Gate a mediodía más o menos. Y a la misma hora que estoy subiendo a las 8 estos videos de Starfield. So, quiero no variar, pero por lo menos variar en estos dos contenidos que son súper grandes que tengo en el canal. Y pasarlo porque realmente si quisiera jugar a otro juego y no quisiera dejar esto ahí y empezar a otro, porque me ha pasado, empecé con varios juegos aquí en el canal y no los he continuado. Tengo pensado hacerlo, pero será luego. Así que nada, mi gente, si les gustó, como siempre, denle like, comenten, búsquenme en redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter, como yo que para gaming, también en TikTok. Estoy subiendo una serie de shorts, al igual que los puedes conseguir por aquí por YouTube. Nada, mi gente, gracias a todos por estar por ahí. Nos vemos otra